Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que te encuentres muy bien, al igual que tu familia. El día de hoy la clase se llama bacteriología. El día de hoy vamos a ver características que tienen las bacterias, generalidades, algunas de las enfermedades más comunes y sobre todo cómo cuidarnos contra ellas, ¿no? Y bueno, sin más, vamos a comenzar. Ok. Comenzaremos con la bacteriología, que pues es una disciplina de la microbiología. Al igual como ya vimos, la virología se encarga de estudiar a las bacterias, los virus y los parásitos, ¿no? Todos aquellos organismos que son microscópicos, que no se pueden observar a simple vista. Las bacterias pues, han causado una gran cantidad de enfermedades infecciosas a lo largo de la historia de la humanidad. Son causantes de las grandes pandemias o epidemias que han mermado a la población, entre ellas pues la difteria, el cólera, la tuberculosis, la sífilis, el tétano, la tosferina y la fiebre tifoidea. Es importante también conocerlas porque hay gran cantidad de infecciones que, si bien ya no son mortales, aún son un problema de salud pública. Es por ello que hay que estar bien y al corriente con nuestra cartilla de vacunación para generar anticuerpos y evitar o contrarrestar una posible infección derivado de estos microorganismos procariontes. Ahí pueden ver una imagen de una bacteria. Esta bacteria tiene un flagelo y bueno, son organismos procariantes porque no tienen un núcleo bien definido, su ADN está disperso en el citoplasma. Y bueno, ¿cuál es la importancia que tienen? Bueno, las bacterias tienen dos dominios, el dominio bacteria y el dominio arquea. Son los microorganismos o los organismos más abundantes del planeta. Son procariontes unicelulares y pues constituyen una proporción significativa con respecto al peso corporal de los diferentes hospederos, ¿no? Incluyendo nosotros. Se estima que nuestra masa corporal puede ser desde 0.5 kilogramos hasta unos 2.5 kilogramos de bacterias. Es decir, nosotros como seres humanos, o bueno, cualquier otro ser vivo, pluricelular o algunos unicelulares, podemos ser un medio en el cual pues las bacterias pueden crecer y están en él, ¿no? Entonces, hay que conocerlas, hay que saber de ellos, hay que saber qué causan, ¿no? No todas las bacterias son malas, algunas son benéficas. Si no, vean todas las bacterias que tenemos dentro de nuestro tracto digestivo, nos ayudan a digerir alimentos, a obtener una gran cantidad de nutrientes que necesitamos y bueno, a su vez la colonia bacteriana se mantiene, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante para este estudio en esta rama de la microbiología. Y pues hay que comenzar conociendo lo que es una célula bacteriana. Ya les comenté, son organismos unicelulares, ¿vale? Son procariontes, tienen una cápsula, tienen una pared celular, una membrana celular en algunos casos, y pues el ADN está disperso, no tiene núcleo, tienen un nucleoide, tienen que es una región muy concentrada de ADN y pues el citoplasma, ¿vale? Algunas pueden o no tener flagelos, todas las especies y cepas, cepas quiere decir como una población bacteriana pues son muy variables, ¿no? No todas las bacterias lucen de esta manera, pero en general el contenido central es similar. Pues son microorganismos procariontes, tienen desde 0.5 a 5 micrómetros de longitud y las encontramos en diferentes formas, en forma de cocos, pequeñas esferas, bacilos, que son como pequeños óvalos, y algo que se llaman espirilos, que enseguida los vamos a ver. Y pues se agrupan de diferentes maneras. Todas tienen un género, una especie, y hay una clasificación o una división que es en gran positivas y gran negativas. Esto es una coloración que inventó Christian Graham. En esta aplicación o en esta coloración para ver si son positivas o negativas se aplicaba, su nombre lo dice, un colorante. Cristal violeta, iodina, un lavado de alcohol y bueno, safranina, ¿no? ¿Qué observó él? Que algunas bacterias se teñían y otras no.
¿Sale? Aquí lo podemos ver. Aquellas que se teñían eran bacterias gram positivas y aquellas que no, bacterias gram negativas. Pero ¿por qué se tiñen o no se tiñen? Aquí podemos ver unos que son cocos, esferitas color morado y bueno, unas rositas, bacilos en color, bueno, color rosita, un poco más alargadas. Y esto es por la pared celular. Las gram negativas tienen una doble capa o una pared celular y una membrana, ¿sale? Pero su pared celular es más cerrada, es más estrecha, prácticamente es la parte superficial y bueno, abajo tenemos la membrana plasmática, ¿sale? Entonces es por eso que no se tiñen. El colorante no traspasa lo que es esta membrana superficial, esta pared celular. En cambio, las gram positivas, sí, esta pared celular capta capas de peptidoglucano, pero son un poco más dispersas, ¿vale? No es tal cual una membrana superficial, por lo tanto, la membrana se puede teñir, la membrana plasmática se puede teñir más fácilmente. Es por ello que aquí hablamos o vemos esta diferencia entre las bacterias gram positivas, que sí se tiñen, y las gram negativas, que no es así. Y bueno, aquí tenemos igual las diferencias entre una bacteria gram positiva y una gram negativa. Aquí podemos ver esta pared celular de peptidoglucano y una muy delgada membrana, ¿no? Aquí tenemos una pared celular un poco más grande, más capas, o una capa más rígida, no como la primera, entonces es por ello que no traspasa esta tinción. Y pues tenemos varios tipos de bacterias. En la imagen pues ahí van a poder ver grandes formas, grandes estructuras. Algunos tienen cilios, flagelos que les permiten moverse, que les permiten nadar, que les permiten estar en su medio ambiente. ¿Vale? Y pues las bacterias también dependen, como cualquier organismo vivo, del metabolismo, que es la forma en la que obtienen su energía vital que les permite llevar a cabo las funciones. En las bacterias es muy diferente, nosotros necesitamos obtener la glucosa a partir de los alimentos para producir ATP, que es la molécula de energía de adenosine-trifosfato. En este caso, pues las bacterias pueden obtener su alimento, pueden obtener energía a partir de la fijación del nitrógeno, que es convertir el nitrógeno gaseoso en amonio. Pueden fijar dióxido de carbono o utilizar la metanogénesis, que es la producción biológica del metano. Hay algunas bacterias que también ocupan el azufre o el hierro como fuente del metabolismo. Las bacterias también tienen muchas aplicaciones. Actualmente se conoce que hay bacterias que pueden metabolizar los plaguicidas. Y esto es muy importante porque se pueden degradar estos plaguicidas y evitar que los alimentos se contagien de estos elementos químicos. También se trabaja con la producción de polímeros bacterianos biodegradables para sustituir a los plásticos sintéticos. Entonces, imagínense una estructura que en lugar de plástico sea por polímeros que producen las bacterias y bueno, que éstas se degraden en el medio ambiente sería fantástico, ¿no? Y ayudaría contra esta parte de la contaminación. Las bacterias también nos ayudan a producir antibióticos. ¿Sale? Aquí hay unos ejemplos de estos. Algunos de ustedes seguramente han tomado algunos a lo largo de su vida, dependiendo de alguna enfermedad que hayan tenido. Y bueno, también las bacterias nos ayudan a producir vitaminas como la B12, ¿no? La riboflavina, ya que pues aquí necesitamos la síntesis por fermentación. La producción de aminoácidos, pues en esta parte nos ayudan lo que son las bacterias. Entonces vean cómo también tienen muchas aplicaciones, ¿no? Que ocupamos en la vida diaria. Y también está la parte de la ingeniería genética para desarrollar vacunas virales, incluso, ¿vale? Que aquí
Algunos ejemplos de vacunas virales están aquellas que van contra el citomegalovirus, la hepatitis B, el sarampión, la rabia. Con el diseño de proteínas y péptidos, por ejemplo la insulina, el factor estimulante de crecimiento, interferón alfa, interferón beta, que ahorita no los vamos a ver a detalle, pero bueno, es importante que vean de dónde vienen, ¿no? Estas proteínas, estas vacunas, ¿no? Que se generan directamente en las bacterias. Y pues otros que aún no se encuentran en el mercado, pero bueno, habla un poco de los transgénicos y las terapias génicas. ¿Y cómo funciona? Bueno, prácticamente aquí estamos realizando anticuerpos, es lo que están viendo aquí. Para ello, pues necesitamos una bacteria. Una bacteria, en este es el caso de la generación de las vacunas. Tenemos una célula bacteriana que va a atraer a ciertos antígenos que produce nuestro sistema inmunológico. Estos antígenos lo que van a hacer es reconocer ciertas proteínas de la bacteria y llevarlo a la muerte. Estos antígenos quedan ahí en nuestra sangre y bueno, a la larga vamos a generar anticuerpos que son específicos, ¿sale? Estos anticuerpos lo que van a hacer es reconocer a estos antígenos y los van a proteger a las células. Ya que tienen estos antígenos, entonces no los va a reconocer lo que es la bacteria y por lo tanto, pues no va a ser una célula dañada y va a seguir viviendo, ¿no? Entonces es la importancia que tenemos aquí. Ya habíamos hablado un poco en clases anteriores de ello y bueno, esa es la importancia que tiene. Y aquí están las formas que tienen. Tenemos la forma de cocos. Los cocos son estas pequeñas esferitas y dependiendo del acomodo que tengan tienen diferente nombre. Cocos cuando están solos, diplococos cuando tenemos uniones de dos, Staphylococcus cuando tenemos esta forma ya piramidal, Streptococcus, estas cadenas de bacterias unidas, sarcinas, vean que son bacterias que están unidas como en forma de cubo, las tétradas que no tienen profundidad, 4 bacterias, como su nombre lo dice, tetra viene de 4, y ahí tenemos a los bacilos, cocobacilos que son como bacilos más cortos, bacilos que son un poco más alargados, y ahí diplobacilos que son uniones de dos bacilos, y streptobacilos que son la unión de varios bacilos en cadena. Tenemos otras, por ejemplo aquí los vibrios que ven que tienen un flagelo que les permite moverse, y los espirilos que tienen esta forma espiral. Entonces, las bacterias prácticamente tienen muchas formas, están en muchos ambientes. ¿Y por qué? Pues gracias a su replicación. Este es un GIF de cómo se van replicando las bacterias, cómo a partir de un muy corto tiempo podemos tener una gran cantidad. Y bueno, esta imagen habla un poco de cómo también hay otro tipo de reproducción de las bacterias. Las bacterias, mediante estos conductos, pueden inyectar su ADN a otros organismos unicelulares. En este caso puede ser otra bacteria. Transfieren el ADN y pueden generar una nueva variante de una bacteria. ¿Sale? Esta a su vez se puede dividir y crear nuevas cepas bacterianas, ¿no? Ahora se conoce ese sistema en el cual también se puede llamar como un sistema de reproducción. Y bueno, la multiplicación celular es consecuencia del crecimiento, ¿no? En el caso de las bacterias se pueden originar colonias bacterianas. El sistema de reproducción es asexual, se denomina división binaria, que es como ya lo vieron, de una bacteria que genera dos. Pero en esto hay una gran cantidad de reacciones bioquímicas, aunque no lo podamos ver. Y estas bacterias crecen a diferentes tiempos, pero sin embargo, ambas, o bueno, cualquier bacteria tiene tasas de crecimiento o de reproducción muy elevadas. Hay algo que se llama tiempo de generación. Es el tiempo necesario para que se duplique una bacteria o una población de ellas. Y hablando de
ciclo, vamos a ver esta gráfica que habla sobre las fases de crecimiento bacteriano. En sistemas cerrados como cultivos celulares o cultivos bacterianos, podemos nosotros observar la cantidad de bacterias que crecen. Sin embargo, gracias a estos estudios se ha visto que el crecimiento de las bacterias consta de 4 fases. Tenemos la fase de latencia, que es una fase donde las bacterias no se dividen, se mantienen estables, o sea, viven, mantienen su metabolismo, sin embargo no hay división, no hay reproducción. Posteriormente tenemos la fase exponencial, que es cuando ya encuentra todas estas condiciones necesarias para reproducirse o dividirse. Y es por eso que vemos aquí en esta línea cómo es el crecimiento. Después de la fase exponencial o de crecimiento llega una fase estacionaria, que es cuando ya no tiene el medio suficiente para crecer. Entonces las bacterias detectan esto y en automático paran el crecimiento, ¿no? Y quedan en fase estacionaria, donde están vivas, se mantienen, pero ya no se reproducen. Sin embargo, si el ambiente ya no es favorable, no hay la gran cantidad de energía disponible, pues ya viene la fase de muerte, ¿no? Entonces, las bacterias siguen estas cuatro fases, independientemente de que estén en un cultivo o estén atacando a un órgano o alguna estructura del cuerpo humano. Sin embargo, durante esta fase exponencial y la fase estacionaria pueden causar mucho daño, ¿no? De aquí se pueden ir a colonizar otro tejido, a lo mejor, y bueno, otra vez comienza lo que es toda esta fase de división y pueden dañar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Hace un momento les mencionaba que las bacterias generan ATP de diferentes maneras, ¿no? Algunas fijando nitrógeno, otras dióxido de carbono, azufre, otras generan metano. Bueno, todo esto va en función del tipo de respiración. Tenemos tipos de respiración aeróbica, que es en presencia de oxígeno, y tenemos bacterias aeróbicas, ¿no?, que requieren esto. Tenemos la respiración anaeróbica, que es en ausencia de oxígeno, y aquí ocupan otros compuestos, como ya habíamos visto, pues el nitrógeno, sulfatos, etcétera, ¿no? Y bueno, a estas se les llaman bacterias anaerobias obligadas, ¿vale? Ya que hay algunas bacterias que incluso pueden llevar estos dos tipos de respiración, tanto aeróbica como anaeróbica, es decir, se pueden adaptar. Las bacterias son organismos que han estado desde el inicio, entonces se han adaptado a gran cantidad de ambientes, a gran cantidad de situaciones y pueden sobrevivir sin ningún problema. Tenemos otras bacterias que ocupan lo que es la fermentación. La fermentación, bueno, se deriva, aquí necesitamos un intermediario orgánico o un sustrato que debe de ser fermentado. Sale aquí hay un aceptor de electrones. Podemos fermentar lo que es la glucosa, el ácido láctico, ¿no? Si, por ejemplo, han visto los jugos, ¿no?, que vienen fermentación, ¿no?, como el Boing o aquellos que vienen en Tetra Pak o incluso la leche. Entonces, a partir de ahí, esto es necesario para reducir la cantidad de bacterias que puedan fermentar todo esto y poder consumir los alimentos y que no nos hagan daño. Hay que tener cuidado con las bacterias, sobre todo con el uso de los antibióticos. Si tenemos un mal uso de los antibióticos, lo que podemos generar son bacterias que se llaman resistentes. Si no acudimos al médico o no seguimos un tratamiento, podemos hacer que esta bacteria se vuelva tolerante a ese antibiótico. Y al volverse tolerante, las nuevas generaciones también van a ser tolerantes a ese antibiótico. Y para nosotros poder diseñar un antibiótico, pues puede pasar mucho tiempo. Y durante ese mucho tiempo pueden causar mucho daño, incluso las bacterias ser mortales. Entonces es la importancia de tener cuidado con los antibióticos, acudir al médico, seguir con los tratamientos
que te dicen, ¿no? Al pie de la letra. No dejar un tratamiento a medias, completarlo y pues bueno, ya. Hay antibióticos de muchos tipos. Más adelante veremos incluso una sección que habla de antibióticos en otro bloque. Y bueno, aquí les muestro también algunos factores y acción que promueven la colonización e invasión de una bacteria, ¿no? Las bacterias tienen adhesinas, son proteínas que se adhieren, ¿no?, a ciertos tejidos para poder crecer. Estas adhesinas son fibrilares, así como cilios que se adhieren a ellos, o pueden ser no fibrilares, ¿vale? Pero pues, su nombre lo dice, provocan la adherencia. Tenemos un factor que se llama internalización en células M. Esto le ayuda a la invasividad, para invadir órganos, tejidos o incluso sistemas. También las bacterias pueden moverse por vida libre, con cilios o flagelos que les permitan nadar. Imagínense, a lo mejor todos han visto un espermatozoide que tiene un flagelo que le permite ayudar al movimiento. Bueno, hay bacterias que tienen esto. Lo vimos también en un inicio. Pero también pueden llevar a cabo lo que es la quimiotaxis. Que es decir, una bacteria deja un cierto rastro, un cierto camino en base a sustancias químicas, y las siguientes bacterias pueden seguir este camino para llegar a la zona en la que van a colonizar, ¿sale? Tenemos también una IgA proteasa, que bueno, esto nos ayuda a disminuir la viscosidad del moco en enfermedades respiratorias. Y pues como no hay viscosidad, las bacterias pueden entrar fácilmente, ¿no? Entonces, si se han preguntado por qué sus mocos son importantes, bueno, ya lo saben. Esto evita la entrada de bacterias, principalmente, porque es tan denso que no pueden pasar las bacterias. Pero si disminuye la viscosidad y es más líquido, pues las bacterias pueden entrar fácilmente, ¿no?, y provocar una infección. Sideróforos, bueno, estas estructuras les ayudan a sobrevivir a las bacterias ya dentro de algún organismo. Y bueno, tienen cápsulas, que las cápsulas evitan que células del sistema inmunológico se las coman o las fagociten, ¿sale? Y también tienen un factor que, bueno, se llama variación antigénica. Esto les ayuda a pasar desapercibidos y que el sistema inmune no los ataque. Entonces vean cómo hay ciertos factores que ayudan a esta colonización de las bacterias. Y bueno, aquí vemos algunas bacterias que están siendo atacadas por algunas células del sistema inmunológico que las reconocen y vean cómo se las comen, ¿no? Aquí tenemos varias colonias. Entonces, algunas de las células que pueden causar esto pues son macrófagos. Y vean nada más cómo son importantes las células de nuestro sistema inmune. También vean que las bacterias son mucho más pequeñas que una célula normal. Entonces, esa es la importancia de nuestro sistema inmunológico. En esta imagen hay una lista de bacterias, de infecciones bacterianas en diferentes zonas del cuerpo. Por ejemplo, en la cabeza o en el cerebro tenemos a Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, Haemophilus influenzae, Streptococcus y listerias, ¿no? Son bacterias que dirigen su crecimiento o su daño a zonas específicas. Tenemos aquí en los oídos a Streptococcus pneumoniae, que seguramente hay muchas personas que han tenido infección en el oído. Tenemos infecciones en los ojos por Staphylococcus aureus, Neisseria gonorrhoeae o clamidia, ¿no? Ya una bacteria que puede producir sinusitis, bueno, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. Entonces tenemos aquí bacterias que dañan el tracto respiratorio, como Streptococcus, Haemophilus, ya que dañan los pulmones directamente, como que provocan neumonía. Aquí vemos Streptococcus pneumoniae, de ahí su nombre, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus,
Estos son más comunes, tenemos algunas que son atípicas, no tan comunes como el Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y Legionella pneumophila, y aquellas que causan pues tuberculosis, en este caso la bacteria se llama Mycobacterium tuberculosis. Hay bacterias que pueden provocar infecciones en la piel, como Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y Pseudomonas, ¿no? Entonces, aquí están también bacterias comunes en enfermedades de transmisión sexual, como la clamidia, Neisseria, Treponema pallidum, Ureaplasma y Haemophilus ducreyi. En este caso, vean, son diferentes. Enfermedades del tracto urinario, algunas de ellas Escherichia coli, otras enterobacterias, Staphylococcus y algunas pseudomonas, en este caso la especie aeruginosa. Y pues dentro también de nuestro aparato digestivo podemos tener algunas bacterias que pueden causar daño cuando la comida no está bien preparada, cuando no está bien lavada o desinfectada, ¿no? Como Campylobacter jejuni, la Salmonella, Shigella, Clostridium, Staphylococcus aureus y Escherichia coli. También aquí hay una bacteria que se encarga de ayudar un poco a lo que es la gastritis, como lo es el Helicobacter pylori. Entonces, estas son algunas de las bacterias, obviamente no son todas, son de las más comunes, pero que causan diferentes infecciones, diferentes episodios, diferentes consecuencias al ser humano, ¿no? Estas son las grandes culpables. Y pues bueno, hasta aquí vamos a terminar la parte de bacteriología. Con esto van a poder responder un poco sus actividades, bueno, mucho sus actividades. Recuerden que también se pueden apoyar del libro de texto. Y solamente nos haría falta una clase para este bloque de Ciencias de la Salud 2, para el primero, que es microbiología y parasitología. En la siguiente sesión hablaremos sobre los hongos, ¿sale? Entonces, que también son estructuras microscópicas y que causan gran daño al ser humano. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo y pues nos vemos en la siguiente sesión.